George Reyes es intérprete de profesión con una alta experiencia en el mundo, en una gran experiencia en la esfera internacional, tanto en interpretación de conferencias como interpretación bilateral. En su vida laboral destaca haber sido el intérprete del rey de España, del presidente del gobierno de España, del presidente de la República Libanesa, del primer ministro del Líbano. Fue intérprete también en las sesiones del juicio del 11M, dio cobertura con los equipos de Telecinco en Irak durante varios años y asistente de conferencias en diferentes instituciones, el Congreso de los Diputados, el Senado, la Audiencia Nacional, Naciones Unidas, la FAO, el Consejo de Europa y un largo etcétera. También ha sido responsable de un equipo de 150 intérpretes en Grecia entre 2015 y 2018 para la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, que pertenece a la Comisión Europea, y entre otros muchos trabajos. Así que sin más dilación le pasamos el turno de palabra y os pedimos que si tenéis alguna pregunta la escribáis por el chat, ya que después de la ponencia daremos paso al turno de preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, Paula. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera darles la bienvenida por estar aquí dispuestos a escuchar y a charlar. Y también me gustaría agradecer otra vez a Paula y a Pablo, aunque no les conozca personalmente, pero aquí les tengo delante. Y también me gustaría agradecer a la Asociación Española Universitaria de Traductores e Intérpretes en Formación y, por supuesto, a la Universidad de Málaga por organizar este coloquio y brindarme la oportunidad de dirigirme a la futura generación de intérpretes y traductores y compartir con todos lo que esta profesión me ha enseñado a lo largo de muchos años. Bien, dicho esto, también me gustaría que este coloquio sea lo más interactivo y ameno posible, para que no se convierta en un monólogo aburrido. Para ello voy a hacer una corta introducción para luego pasar a escuchar sus comentarios e intentaré responder a sus preguntas y despejar las posibles dudas que puedan tener. Les invito a no ceñirse únicamente al tema de este coloquio y que planteen cualquier asunto relacionado con nuestra profesión. Mi intervención, como ya saben, es sobre la interpretación en el ámbito de las relaciones internacionales. Personalmente yo no veo la interpretación en otro contexto, que no sea el de las relaciones internacionales, ya sean culturales, económicas, comerciales, políticas o de cualquier otra índole. Para empezar, voy a darles mi visión, que seguramente coincide con la vuestra, de lo que entiendo yo por interpretación, una visión adquirida y consolidada a lo largo de mi trayectoria laboral. Para mí la interpretación no es solo interpretación, para mí la interpretación es un auténtico arte, donde el intérprete es el arquitecto encargado de tender un puente entre dos culturas y sobre él cae la responsabilidad de que este puente, además de bonito y resistente, sea muy fácil de cruzar. La interpretación de un idioma a otro es una misión nada fácil, donde el papel del intérprete es romper la barrera cultural y lingüística sin perjuicio del significado original. Para ello, el intérprete se asegura que cada palabra que pronuncie tiene el mismo significado, sentimiento y sentido y cumpla con la misma dimensión cultural y cognitiva del mensaje original. Para ser buen intérprete son necesarias dos condiciones imprescindibles. La primera diría yo que es el perfecto dominio de la lengua materna o la lengua de origen. Insisto mucho en esto. Es el perfecto dominio de la lengua materna o la lengua de origen, que no tiene por qué necesariamente ser la misma. Si no dominamos nuestra lengua, resultaría pero que muy difícil dominar otra. Lo bueno es que siempre estamos a tiempo. Bien, la segunda condición es el profundo conocimiento de la cultura y las tradiciones de la lengua destino. Aquí se da por hecho que el intérprete
desde luego ya conoce profundamente su propia cultura y sus propias tradiciones y costumbres. Sin estas dos condiciones no se puede garantizar una interpretación 100% fiel al original en toda su esencia. Bueno, pues ahora van a pensar ustedes que esto es imposible, pues les daré la razón, pero también añadiré que hay interpretaciones que no solamente son correctas y fieles a los originales, sino que son mucho mejores que el original. Esto, desde luego, es dada la alta o la altísima, diría yo, calidad del intérprete y su nivel cultural, además de su perfecto dominio no solamente de las dos lenguas, sino que también de las dos culturas y su profundo, sobre todo su profundo conocimiento del contexto en el que está trabajando o interpretando. Bien, por lo tanto, el trabajo del intérprete no comienza cuando entra en la cabina y se pone los cascos, ni cuando se sienta entre dos personas o dos delegaciones. Su trabajo empieza en el momento de aceptar una misión o un contrato. Y es a partir de ese momento cuando empieza a investigar o cuando tiene que empezar a investigar y preparar su glosario y situarse en el contexto. El intérprete no es solo un intérprete, es además un mediador cultural. Y un mediador cultural solo interviene entre dos culturas para que las personas que hablen dos idiomas distintas y viven en dos culturas distintas puedan entenderse entre sí. Bien, pues dicho todo esto sobre la interpretación, quisiera también decirles lo que entiendo yo por relaciones internacionales, también para situarnos un poco en el contexto. Los países no pueden vivir aislados el uno del otro. Estas actividades, ya sean actividades de paz, actividades de guerra, producen acciones y reacciones en campos como el económico, el social, el político, el cultural, el comercial, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Las relaciones internacionales son, por lo tanto, el conjunto de acciones y reacciones, el conjunto de comportamientos entre los estados y entre estados y organizaciones mundiales, fuerzas políticas, fuerzas sociales, económicas, presentes todas en el escenario internacional. En resumen, es el conjunto de relaciones entre dos pueblos, dos o más pueblos, en el más amplio sentido de la palabra. Antiguamente y hasta mediados del siglo pasado, los diplomáticos no solamente ejercían como tal, sino que también hacían de intérpretes entre jefes de Estado y de gobierno o ministros, hasta el famoso juicio, que todos lo conocéis, hasta el famoso juicio de Nuremberg y el inicio de la interpretación simultánea como profesión a mediados del siglo pasado. En la actualidad y en ocasiones, los diplomáticos siguen ejerciendo como intérpretes en reuniones de muy alto nivel y reuniones que tratan asuntos de Estado, como, bueno, no vamos a dar ejemplo, asuntos de Estado muy delicados o temas confidenciales, pero son cada vez menos, puesto que ahora los intérpretes que trabajamos en este ámbito tenemos que pasar por unas pruebas y unos filtros de seguridad muy estrictos antes de ser contratados para interpretar en este tipo de reuniones. Dichas pruebas, como se pueden imaginar, dichas pruebas y filtros son renovados cada cierto tiempo o cuando las autoridades pertinentes lo consideren oportuno. Bien, pues como he dicho anteriormente, a ver, las relaciones internacionales, las relaciones entre dos pueblos dependen en gran medida de la interpretación en cualquiera de sus modalidades. Por lo tanto, reitero lo que dije al principio, yo no concibo o no se puede concebir las relaciones internacionales sin la interpretación. Evidentemente, si ambas partes hablan el mismo idioma, la misma lengua o hablan una lengua en común, la interpretación no sería necesaria, pero seguiría siendo necesario un profundo conocimiento de la cultura y de los pueblos y sociedades en cuestión si queremos transmitir los mensajes correctamente.
Como ya he mencionado anteriormente, las relaciones internacionales abarcan muchos campos de la vida cotidiana de cualquier pueblo o sociedad. Sin embargo, voy a enfocar este coloquio a dos campos principales, que son el ámbito político y el ámbito diplomático, aunque en la mayoría de los casos, como se pueden imaginar, ambos ámbitos van de la mano. A los ámbitos de diplomacia y de política he dedicado la mayor parte de mi trayectoria profesional. Los campos de la política y la diplomacia tienen un lenguaje particular y es de por sí otro arte. Es el arte de jugar con las palabras y que éstas a su vez manipulen, o mejor dicho, moldeen los hechos y los acontecimientos. Hay quien dice que es el arte de hablar mucho, pero decir muy poco. El arte de prometer y no cumplir. Otros dicen que es el arte de disfrazar la verdad o simplemente el arte de mentir, pero ahí está el intérprete dispuesto a sufrir y sudar intentando dar el sentido a su discurso. La interpretación en el ámbito de relaciones internacionales necesita, como en cualquier otro ámbito, una preparación específica, pero sobre todo una constante y continua actualización de su cultura general y política y muy buenos conocimientos, insisto aquí, muy buenos conocimientos tanto de la historia como de la geografía, para situarse sobre todo para ayudarle a situarse en el contexto. Los gobiernos en la mayoría de los países cambian constantemente y con ellos también cambia la política. Y lo que vale hoy no vale mañana. Lo que puede conducir hoy a dos pueblos a la paz, mañana puede llevarlos a estos un conflicto. La responsabilidad del intérprete en este caso, en estos dos campos, es mayúscula. Tiene que ser consciente de ser responsable de la correcta transmisión del mensaje y de las diferencias culturales a la hora de interpretar una conversación entre dos mandatarios o unas negociaciones o una declaración final producto de una reunión de un alto nivel político. Una de las características más dominantes del intérprete en el ámbito es su capacidad para lidiar con diferentes situaciones, en diferentes culturas, con lenguas distintas, pero con una visión global. El intérprete en este contexto tiene que comprender los desarrollos nacionales y regionales y también globales. Tiene que conocer los últimos acontecimientos en todos los ámbitos. Tiene que conocer los términos importantes y las palabras claves, sobre todo los nuevos y los de uso habitual específico entre dos partes en concreto. Un malentendido cultural producido durante una interpretación podría causar innumerables problemas y conducir a crisis diplomáticas entre dos naciones, y de ahí la situación de una interpretación profesional en la cuestión diplomática y su importante papel a la hora de transmitir el mensaje con claridad. La historia de la interpretación, pero sobre todo la de la traducción, está llena de errores. Algunos son tan simpáticos como, no los he visto, pero los he leído en alguna parte, como cuando alguien traduce a beautiful omelette, cuando se refiere a la tortilla de bonito, cuando decimos en castellano la tortilla de bonito, o otro que he visto también, hecho en pavo, cuando se refiere a al inglés made in Turkey. Son cosas simpáticas, pero bueno, las vemos casi a diario. Pero hay otros que son tan serios que cambiaron el rumbo de muchos pueblos. Desde el error, no sé si estáis familiarizados con el tema, el error de San Jerónimo, que es el patrón de los traductores, que le puso cuernos a Moisés en su traducción del Antiguo Testamento, cuando tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al latín, por un error de un acento con la cual San Jerónimo no estaba muy familiarizado, cometió el error y hasta hoy
vemos todas las esculturas y los dibujos de Moisés con cuernos, y este fue un error en la traducción. También hay otro error importante que no sabemos si pudo haber cambiado la historia o no, pero es el error que cometió el intérprete del primer ministro japonés durante la rueda de prensa, cuando el intérprete se confundió el término japonés que es mokusatsu. Mokusatsu en japonés puede decir muchas cosas, pero puede decir ahora mismo no tenemos ningún comentario o sin comentarios, pero también puede decir lo despreciamos y lo ignoramos. Y entonces el intérprete se confundió y en vez de decir sin comentarios, interpretó el mensaje como lo ignoramos y lo despreciamos. Y esto era la respuesta del primer ministro japonés al ultimátum que le dio Truman sobre las negociaciones que estaban teniendo lugar. Pero claro, al recibir Truman este mensaje, pues pasó de la promesa a los hechos y tiraron la bomba nuclear en Hiroshima. Sinceramente no sabemos o no sabremos nunca vamos, qué pudo haber pasado si la traducción no hubiera sido exacta o si la decisión ya estaba tomada, pero ahí está el error. Bien, seguimos. Pues para interpretar una declaración final o una reunión o las conclusiones de un encuentro internacional, no es suficiente conocer las reglas gramaticales. También es necesario comprender los aspectos culturales inherentes a la comunidad de ese idioma. Todos sabemos que existen diferencias culturales entre países que hablan lenguas distintas, pero también las hay entre países que hablan el mismo idioma. Y el mejor ejemplo de ello son los países de habla inglesa. Estados Unidos de América, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Pero también están los países de habla hispana y también están los países de habla árabe. En estos casos, el intérprete se enfrenta a un desafío aún mayor. Tiene que ser tan sumamente delicado en su discurso, tan sumamente cuidadoso eligiendo las palabras, no solamente para no meter la pata, que también, pero para no tergiversar la realidad y darle el sentido correcto a su discurso. Por lo tanto, el objetivo principal es asegurarse de que todos comprendan correctamente el contenido original completo del mensaje, pero sobre todo y al mismo tiempo hay que conservar su esencia. Pues para ello, yo siempre lo digo, que el intérprete se tiene que convertir en una máquina, pero una máquina con corazón y alma. Una máquina para transmitir el mensaje completo y correcto y con corazón para conservar la esencia del mensaje. El intérprete debe dejar en este ámbito, sobre todo en este ámbito, tiene que dejar de lado sus creencias culturales y religiosas. Tiene que olvidarse de dónde es, tiene que olvidarse de su tierra natal y no pensar en sus ideologías políticas. Tiene que aparcar sus propios sentimientos y convertirse en el orador o en el autor del mensaje, porque solo así, y solo así, puede desempeñar un trabajo de manera profesional. Las ideologías y las creencias del intérprete son consideradas como uno de sus peores enemigos. No deben, bajo ningún concepto, tener ningún impacto en el resultado final de su trabajo. Estos factores no deben influir en el producto final. Sin embargo, la ideología del orador o del texto en el ámbito de las relaciones internacionales sí tiene que ser reflejada y transmitida correctamente si esa sí ha sido manifestada en el mensaje original. Y ojo, insisto aquí en el término correctamente, y me refiero a que tiene que ser perfectamente medida y expresada en su esencia, ni más ni menos. Resulta muy difícil, a veces imposible, detectar si una anomalía en la interpretación es producto del subconsciente del intérprete o es un error intencionado. Estos son algunos de los aspectos, digamos, más complicados a tener en cuenta en la interpretación en el ámbito de relaciones internacionales.
tanto si es en el campo político o diplomático. Pero también les digo que nuestro trabajo en este campo es menos difícil comparado con otros campos técnicos o científicos, como puede ser, por ejemplo, la medicina, la química, la pesca o cualquier otro ámbito científico o técnico. Ahora bien, los políticos, aunque enreden mucho, no son difíciles de entender y son muy predecibles. Usan palabras muy sencillas, incluso más sencillas que las que usamos a diario. Y repiten siempre lo mismo. Los políticos hablan para que la gente les entienda. No usan palabras que la gente normal no usa, se limitan a palabras y expresiones con las que la gente se identifica y se siente cómoda. De esto, lo que quieren ellos, lo que intentan es ser lo más cercanos posibles al pueblo y por eso utilizan ese tipo de mensajes. Los políticos hablan mucho pero dicen muy poco. Y en este escenario, un intérprete con pocas horas de vuelo podría verse envuelto en un problema inesperado. ¿Por qué? Bueno, está claro. Hablan mucho pero dicen muy poco, pero el intérprete lo que tiene que hacer es interpretarlo. Bueno, pero otro intérprete con cierta experiencia, esconde su cara de circunstancia, de la confianza y la seguridad, disfruta observando las caras de sus oyentes, porque él sabe, como ellos también, que los políticos hablan de esta manera. Ahora bien, el intérprete que desarrolla su actividad profesional en este campo tiene que estar al día sobre los últimos acontecimientos y los últimos cambios políticos, para que no le pille de sorpresa. Y tiene que familiarizarse con los nuevos términos. Esto es importante también. Siempre hay nuevos términos en la política y en la diplomacia. La prensa, ya sea escrita o audiovisual, es una buena fuente para ello. Esto le permite al intérprete generar rápidamente una interpretación muy precisa y homogénea. En los viajes oficiales o las visitas de Estado, el gabinete del mandatario o del jefe de Estado en cuestión suele preparar una carpeta para todos los miembros de la delegación, incluida una copia para el intérprete. Lo bueno de esta carpeta, que es una carpeta que suele ser muy detallada, lo bueno es que contiene información detallada, como he dicho, sobre todos los aspectos de la visita, pero lo malo es que al intérprete se la suelen dar en el último minuto, donde ya no tiene tiempo ni para leerla ni para revisarla. Es así, bueno, eso ya supongo que muchos de vosotros conocéis, cuando pides el discurso de algún participante, te lo dan siempre justo cuando empieza a hablar. Hombre, ayuda un poco, pero bueno. Bien, la interpretación en las relaciones internacionales juega un papel muy importante en las relaciones entre los gobiernos y las instituciones y en las negociaciones entre estados y delegaciones. Este ámbito necesita intérpretes especializados con un fondo político muy amplio y con una continua y constante formación y seguimiento. Y tiene varias características que la distinguen de la interpretación de otros campos. Es una interpretación precisa y clara. Tiene muchos términos políticos y muy específicos. Y tiene que ser más literal que la interpretación en otros ámbitos. Y también requiere una buena cultura política. Y es necesario que el intérprete esté familiarizado con las leyes y reglas diplomáticas, así como con cualquier acuerdo o acontecimiento o algún memorándum, por ejemplo, que haya tenido lugar entre las partes previo a la visita o al encuentro. El intérprete tiene varias dificultades con las que tiene que lidiar constantemente. Una de ellas es el cambio de gobiernos y regímenes políticos o el cambio en sus posturas. Y otra es la rapidez en las que cambian los acontecimientos políticos. Otra dificultad también que encuentro yo, que es la diferente terminología entre país y otro, aunque ambos países hablen el mismo idioma. Yo personalmente, yo soy intérprete, yo hago cabina árabe y cabina española. Pues imagínense, en el mundo hay 22 países que tienen el árabe como idioma oficial. Y luego hay otros 20 que, que tienen el español
como idioma oficial. Cada uno de estos países tiene sus particularidades lingüísticas y políticas cuya terminología no siempre coincide con la de otro país que habla la misma lengua. La interpretación en este contexto en particular necesita una preparación específica y el intérprete tiene que ser sumamente cuidadoso eligiendo los términos que vaya a usar con el fin de no tergiversar intencionadamente el mensaje original. Dicho esto, quisiera recalcar aquí que la interpretación en nuestro ámbito adquiere una importancia extrema cuando se trata de unas negociaciones bilaterales o multilaterales también puede ser, ya que debe tener el nivel máximo de precisión y ser más literal, insisto, más literal que en otros ámbitos, manteniendo los detalles y la esencia del original. También adquiere un papel importante en los discursos políticos, en las declaraciones de los políticos y diplomáticos. Cualquier error o imprecisión podría conducir a una crisis diplomática, y ha pasado, entre dos estados o dos delegaciones, y de aquí la necesidad de formar intérpretes especializados y entrenarlos en la interpretación en este ámbito. Disculpad que voy a beber un poco de agua. Gracias. No sé si ustedes conocen la expresión italiana cuando dicen traduttore, traditore, que significa en castellano traductor, traidor. Pues lamentablemente es verdad en muchos casos y la vemos casi a diario en los medios de comunicación. Un buen ejemplo de ello es el intérprete de la cadena Al Jazeera, la cadena árabe Al Jazeera, interpretando en directo un discurso del presidente Trump hace ya unos años, donde en ocasiones, durante el discurso, el intérprete obvió el término terrorismo y en otras lo interpretó como extremismo. En este contexto se pueden imaginar la importancia que tienen estos dos términos, ¿no? O cuando, por ejemplo, usaba el término extremistas, cuando lo correcto era terroristas. En mi opinión, no fue un error, tampoco fue el subconsciente del intérprete profesional, puede tropezar con la misma piedra una sola vez o se le puede traicionar su subconsciente una sola vez, pero no durante todo un discurso de ni más ni menos que del presidente de la primera potencia mundial, hablando sobre uno de los temas que está en el número 1 de la agenda de muchos países. Bien, también es verdad que los políticos están acostumbrados a echarnos la culpa a los intérpretes cuando meten la pata en algún discurso o en alguna declaración, pero afortunadamente para nosotros, en la mayoría de los casos hay una cinta, hay una grabación que desmiente dichas acusaciones, bueno, o quizá las confirme, no lo sé, depende. Aunque la interpretación en los ámbitos políticos y diplomáticos es menos complicada que en otros ámbitos, la política y la diplomacia en sí son mundos muy complejos. Nuestro trabajo requiere mucha sutileza, requiere un refinamiento exquisito en la expresión y un detallado conocimiento de los asuntos a tratar, además de una amplia cultura política general. El intérprete debe tener en cuenta todas y cada una de las consideraciones y exigencias protocolarias, la vestimenta adecuada, ser muy cuidadoso con su higiene personal, porque va a estar muy cerca de sus interlocutores, tan cerca que a veces está pegado, sobre todo cuando se hace un chuchotage, un susurro. Bien, pues yo qué sé, el tema de nuestro coloquio es muy amplio y sobre ello pueden correr ríos de tinta y horas de debate. Los escenarios son infinitos y van desde una visita oficial o de Estado o una reunión restringida, una comida, una cena de gala o una cena privada, un paseo en los jardines de un palacio e incluso una llamada de teléfono. Pero sea cual sea el escenario, una de las armas principales que debemos tener en cuenta es la autoconfianza
y la autoestima. Y estas solo se adquieren con la preparación adecuada. Bueno, también quiero añadir, y ya con esto termino, para dejar espacio a los comentarios y preguntas, no es suficiente ser buen intérprete. También hay que parecerlo. Tenemos que convencer a nuestros oyentes. Y esto solo se consigue mostrando autoconfianza y firmeza en nuestro discurso y en el tono. Y sobre todo mirando a los ojos. Tengan en cuenta que lo normal es que nuestros oyentes desconozcan el idioma del mensaje original y por lo tanto no saben si la interpretación que estamos haciendo es correcta o incorrecta. Nos tienen que creer. No importa lo inspirado que esté el intérprete, no importa que haya abordado su interpretación. Si su discurso llega pobre o desacertado, pues el impacto de su trabajo sería desastroso. En cambio, si nuestro discurso llega firme, con el tono adecuado, y si encima tenemos un buen día en cuanto a nuestra interpretación, pues coronaremos, como diría un colega colombiano. Bien, no quiero terminar esta intervención sin pasar, aunque sea de puntilla, por el código deontológico o como me gusta a mí llamarlo, el código ético del intérprete. Es un código amplio y abarca muchos aspectos de la profesión, pero hay 3 puntos que considero esenciales para tener en cuenta y sobre todo en el ámbito que estamos tratando. El primer punto es la confidencialidad. Las partes tienen que estar seguras y por lo tanto tranquilas de que su intérprete jamás revelará ningún detalle del contenido y sus conversaciones. Bueno, les cuento aquí una pequeña anécdota. Hace muchos años yo empecé a escribir para un periódico saudí que se llama Sharq Al-Awsat y empecé también a comentar y a participar en charlas y en tertulias con la cadena árabe BBC de Londres, ¿no? Pero compaginaba las dos profesiones, compaginaba la interpretación con la de periodista. Y cuando la presidencia de gobierno, cuando se enteraron de que yo estoy haciendo estos 2 trabajos, pues me llamaron por teléfono y me han dicho que cómo es que viajas con el ministro o con el presidente o con el rey y luego escribes sobre ello en el... Pues mi respuesta ha sido que no, que yo nunca he escrito, nunca he revelado ningún detalle de ninguna reunión y me han estado, han estado ellos vigilando, han estado controlando el tema a través de la agencia EFE, que tenía un departamento de traducción del árabe, lo tenían creo que no sé si en Egipto, en El Cairo o en Granada, pero he podido compaginar estas 2 profesiones durante los últimos 15, 16 años más o menos. O sea que la confidencialidad es muy importante en este aspecto. Y no hablo aquí del aspecto en este ámbito, no hablo de las relaciones internacionales, sino en general. Otro segundo punto que es importante también es la imparcialidad. El intérprete no debe añadir ni eliminar intencionadamente ningún detalle de la reunión. Esto le ayuda y le permite a ser objetivo. Tampoco debe ofrecer su opinión. Recordar siempre que el trabajo del intérprete es interpretar un mensaje, aunque sepamos que lo que estamos interpretando es falso o mentira. Y el tercer y último punto es la integridad. Es para mí probablemente el punto más importante. Nunca jamás debemos aceptar un trabajo si tenemos la más mínima duda o sospecha de que nuestro comportamiento y rendimiento personal y profesional no va a estar a la altura exigida. Siendo uno de los puntos más importantes, con una adecuada formación y una minuciosa preparación, es muy sencillo de superar. Bueno, pues yo creo que voy a parar aquí. Ha pasado ya... vamos a ver si hay algún comentario, espero no haberles aburrido. Vamos a
bueno, paso la palabra a Paula y a Pablo y que me vayan diciendo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la vocalía, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Jorge, por por compartir con nosotros tu visión de la profesión y de las relaciones internacionales. Ahora vamos a dar paso al turno de preguntas. Os animo a todos a que preguntéis, como ya ha dicho Jorge, cualquier tema que penséis que pueda ser interesante comentarlo. Y si no, nosotros tenemos apuntadas las preguntas que nos hicisteis llegar a través del formulario, pero realmente os animamos a intervenir. Podéis abrir la cámara y el micro si queréis, o leemos nosotros las preguntas que vayáis poniendo, como queráis. Cristian tiene una pregunta. ¿Quieres hacerla tú, Cristian, o la leemos? Sí, me da igual, me da lo mismo decirla o no. O sea, creo que se entiende. Si alguna vez ha tenido algún trabajo de traducción, encargos y tal. Que no he oído la pregunta, por favor, ¿la puedes repetir? Que si he tenido algún Sí, que si ha cargo. tenido algún trabajo de traducción o encargos. Perdone, pero que no entiendo lo que, no me llega bien si he tenido algún encargo de traducción. Sí, aparte de trabajar en la interpretación, sí ha trabajado en alguna ocasión con la traducción. Ya, desde luego, cualquier intérprete a lo largo de su vida tiene muchos proyectos de traducción y muchas veces, sobre todo cuando el trabajo está relacionado con el ámbito en el que trabaja el intérprete, un trabajo de traducción, pues no le obliga, pero sí le permite a pasar mucho tiempo en su casa, sobre todo si tiene familia e hijos, ¿no? Como es mi caso. Pero yo normalmente trabajo de traducción de un documento, de un currículum, de un certificado y tal. Normalmente no suelo aceptar ese tipo de trabajos, pero sí trabajos, por ejemplo, yo qué sé, estamos hablando de, yo qué sé, perdón, proyectos grandes. Me refiero, no libros, pero me refiero, pues yo qué sé, un contrato que puede tener 40 o 50 páginas o una memoria que a lo mejor... o sea, no cojo un trabajo para hacer medio día o un día de trabajo. Y no suelo hacerlos, pero trabajos largos sí. Yo recuerdo hace muchos años, probablemente es el trabajo de traducción más largo que he hecho. Yo, como han visto ustedes en mi currículum, yo estudié arquitectura en Estados Unidos y me ofrecieron una vez un trabajo que era una memoria de un proyecto de ingeniería que eran como 300 páginas. Y este fue probablemente el proyecto más largo de traducción que he hecho, pero este trabajo había que hacerlo directamente del inglés al árabe, porque era más barato que hacerlo del inglés al español y el español al árabe. Pues esto, yo no sé si he contestado a su pregunta, pero sí, un intérprete no es solo intérprete, es también traductor. Sí, sí, muchas gracias. Ahora sí, déjame añadir una cosa. Un intérprete, un buen intérprete puede ser un buen traductor, pero eso no quiere decir que un buen traductor es un buen intérprete. Vale. Eso es muy importante saberlo. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. También hay varias preguntas por el chat, pero veo que Jessica ha levantado la mano, me lo ha parecido a mí. Si quieres añadir algo. Vale. Hay varias preguntas, por ejemplo, información específica. No sé. Sí, Perdona, no sé qué ha pasado, se me ha cerrado sí, la aplicación. Sí. Bueno, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es para el ponente. Quería preguntar, antes ha mencionado que los intérpretes que forman parte de en este ámbito en concreto político internacional tienen que pasar una serie de pruebas
¿no? Periódicamente, que se van renovando los intérpretes o según las autoridades lo consideren oportuno. ¿Cuál es este segundo caso? ¿Nos puedes explicar un poco al respecto, por favor? Bueno. Mira, un intérprete que trabaja en el campo de relaciones internacionales y sobre todo en el ámbito es la confidencialidad. Pero más importante que todo eso, tiene que ser una persona sin antecedentes. Ningún desliz. Legal. Ahora bien, para poder trabajar y ser el intérprete del presidente del gobierno o de Su Majestad el Rey, por ejemplo, no vale simplemente llamar a una agencia y decirle que le mande un intérprete, sobre todo si está trabajando en una reunión de muy alto nivel. Pues los servicios de seguridad del Estado son los encargados de otorgar lo que se dice, o sea, que es una especie de permiso o una especie de visto bueno para el intérprete que le otorga el derecho o el poder viajar, por ejemplo, en el mismo coche del rey, en el mismo avión del rey, o estar en una reunión. Evidentemente, esos filtros, los filtros son pruebas desde luego profesionales, y luego los filtros de seguridad. De vez en cuando, sobre todo cuando hay una visita, pues el intérprete tiene porque las fuerzas de seguridad del Estado tienen que estar seguros de que esta persona no de la delegación o la seguridad de, como te decía, desde ese tipo de permisos ha adquirido mayor importancia a partir del 11 de septiembre. Y los motivos son claros, no hay que entrar hay que pasar unos filtros bastante estrictos, si no. De acuerdo, muchas gracias. Bien, Marcelo Escolano tiene la mano levantada, así que puede plantear él mismo la pregunta. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle, de normal, ¿cuántas lenguas de trabajo suele tener un intérprete profesional? Y si en su caso ha interpretado, aparte del árabe al español, pues con otra lengua. Vale. Bueno, pues mira, yo conozco intérpretes que tienen solamente 2 idiomas de trabajo, uno activo y otro que suele ser el español y el inglés o el español y el francés. Pero un intérprete, si quiere abrir un poco más el abanico de su trabajo, pues debe tener por lo menos, diría yo, por lo menos 3 idiomas. Española y cabina árabe, indistintamente. También trabajo del árabe, inglés-árabe. Tengo un francés bastante aceptable. O sea, yo tengo 2 idiomas pasivos. Ahora, un buen intérprete, yo diría que debería de tener, aparte de su idioma, de su lengua materna, debería tener el inglés y otro idioma que puede ser el francés. Esto, entre el francés, inglés y español, eso le va a abrir ahí en
en la Unión Europea, donde todos vivimos y trabajamos. Por lo tanto, yo diría que 3 idiomas mínimo y por lo menos 1 o 2 activos. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, también hay varias preguntas en el chat, como he dicho antes, pero una de ellas, que es la que estaba diciendo, es si se necesita alguna formación específica, aparte de la interpretación, para entrar en el ámbito internacional y cómo puedes introducirte en este ámbito. Bueno, una formación específica para trabajar en el ámbito de relaciones internacionales necesita mucha preparación. Y la preparación cae orígenes. Yo por mi tierra natal, yo soy de origen libanés. Y a mí siempre me ha interesado la política. Vivir en un país como el Líbano, vivir en una zona como es Oriente Medio, la política es el pan de todos los días. Y por lo tanto, yo he mamado esto desde pequeño. Entonces, yo conozco muy bien la política de Oriente Medio y las relaciones que tiene Oriente Medio con Europa y con Estados Unidos. Y si encima la persona es ya sin hacer nada, ¿no? Cuando entré en el campo de la interpretación y empecé a trabajar, yo no me introduje, que el campo de relaciones internacionales vino hacia mí. Relaciones internacionales, por ejemplo, que puede ser con Francia, con Inglaterra, con cualquiera. Hay muchos intérpretes que lo pueden hacer, pero el árabe, como es un idioma un poco raro en cuanto a... Ahora ya no... muy en este ámbito de relaciones internacionales, salvo en Naciones Unidas, que es un idioma oficial. Pero a partir del digamos, el problema de la cuestión palestina, bueno. Las relaciones internacionales es un campo muy amplio, muy amplio. Lo más difícil decías, perdona Pablo, lo más difícil decías que he experimentado. Sí, el encargo de interpretación comparada a la que se ha podido enfrentar. Vale. Mira, hay varios, o sea, hay varios proyectos que fueron muy difíciles. Si tuviera que destacar alguno, pues yo diría, probablemente el encargo más difícil fue la interpretación durante los juicios del 11 de marzo. Fue difícil, pero no difícil no por su dificultad lingüística, ¿no? Que también, porque eran términos jurídicos, era el campo judicial y eran cosas a las cuales yo no estaba muy acostumbrado, pero tuve que formarme y hacer mucha preparación. Otro proyecto difícil fue por la dificultad lingüística, fue en una gira
que hizo el presidente del gobierno español en los países de Oriente Medio. La gira duró 5 días y en esos 5 días visitó 6 países, se reunió con 6 jefes de gobierno y 6 presidentes. Y en este caso era un intento de activar el proceso de paz en Oriente Medio, era una iniciativa de la Unión Europea junto a España y las reuniones fueron muy largas, fueron muy tensas y esto supone una dificultad añadida, ¿no? Aparte de, el intérprete tenía que estar muy atento a todos los detalles, no podía perder la concentración en ningún minuto. Bueno, cuando se trabaja también con presidentes, lo que no puedes hacer es interrumpirlos. No es el caso como si estuviera trabajando, por ejemplo, en una delegación comercial y tal, le puedes decir, por favor, no hable mucho y déjeme que tomar apuntes, tomar notas y esperar a que termine. Y como sabéis, en la interpretación consecutiva, un minuto es un mundo. Y normalmente los presidentes hablan mucho más que un minuto y luego esperan que traduzcas todo lo que han dicho con todo tipo de detalles. Bueno, muchos son los proyectos difíciles, pues yo que sé, también diría yo un proyecto difícil fue cuando hice una interpretación para, en concreto, bueno, muchas son las dificultades, pero poquito a poco el intérprete se va acostumbrando y se va sacando las castañas del fuego. Muchas gracias, Jorge. Pasamos a la siguiente pregunta. Elisabetta quiere saber cuántos años llevas ejerciendo de intérprete, cómo ha cambiado durante su trayectoria. Perdón, ¿Cuántos años lleva ejerciendo de intérprete? ¿Cuántos años? Lleva ejerciendo de intérprete y cómo ha cambiado durante toda su trayectoria la interpretación en las relaciones internacionales. Perdona, he escuchado la primera parte de la pregunta, pero la segunda parte La se segunda parte entrecorta. es cómo ha cambiado durante su trayectoria profesional la interpretación en el ámbito de las relaciones internacionales. Bien, pues años de experiencia, pues son muchos. Yo diría que son casi 3. Son muchos. En cuanto a cómo ha cambiado la interpretación en este ámbito, pues en los últimos 20 o 30 años yo creo que la interpretación no ha cambiado nada en este ámbito, pero sí que cambió mucho desde que empezó la interpretación en este ámbito. Antiguamente, a principios del siglo pasado, sobre todo, los diplomáticos, que podían ser los embajadores o los cónsules o los representantes de las representaciones diplomáticas, son los que hacían de intérpretes entre los jefes de gobierno o los ministros cuando se hacía una visita de un país a otro. Entonces, el diplomático es el que hacía el papel de intérpretes porque en teoría hablaba su idioma, que es el idioma, en este caso el español, y si era, por ejemplo, un embajador en un país como puede ser el Líbano, pues hablaría árabe o francés o otro país de habla inglesa, por ejemplo. Por lo tanto, actualmente los embajadores, los diplomáticos, siguen haciendo el papel de intérprete, pero solamente en reuniones o negociaciones de muy alto nivel. Cuando quizá el protocolo o quizá por motivos de seguridad no pueden contratar a un intérprete
o no quieren contratar a intérprete por motivos de seguridad, entonces esto ha cambiado porque, como decía antes, los intérpretes que trabajamos en este ámbito tenemos que pasar unas pruebas y unos filtros muy estrictos de seguridad para adquirir para poder adquirir este tipo de permisos y estar presentes en este tipo de reuniones. Y por lo tanto, cada vez menos los embajadores hacen ese tipo de trabajos y ahora es cuestión de los intérpretes que tenemos ese tipo de permiso. De acuerdo. La siguiente pregunta la hace Elena y nos pregunta ¿cómo podríamos trabajar para mejorar los nervios ante posibles imprevistos? Dice que personalmente tiende a ponerse nerviosa si hay interferencias o problemas, aunque haya comprendido y sepa reproducir el mensaje. Bien, pues mira, los nervios es una cosa inevitable. Yo, después de 30 años de experiencia, yo cada vez que voy a un trabajo, por muy fácil, eso es bueno, tener un poco de nervios para cuando un intérprete va a hacer una interpretación es bueno. Esto es un signo, es una señal de que el intérprete tiene mucho sentido de ridículo, que el intérprete quiere hacer su trabajo bien y le preocupa hacerlo bien o mal. Pero yo le digo que a la guerra. Uno va a la guerra con muchos nervios y con mucho miedo, pero cuando llegas, cuando disparas la primera bala o te disparan la primera bala, desaparece el miedo, te metes en el tema y todo va sobre ruedas. En cuanto a problemas, siempre hay problemas técnicos, pero esto no debe de preocuparnos. Cuando hay un problema técnico, el intérprete puede o tiene que tener toda la libertad del mundo de avisar de que está teniendo problemas técnicos y con estas condiciones no puede hacer su trabajo. Nosotros no somos una máquina de interpretar ni una máquina de traducir. Si no nos llega bien el mensaje, no podemos dar un mensaje correcto. Y esto lo tiene que saber el orador y nosotros se lo tenemos que saber hacer, se lo tenemos que decir. Espero que haya respondido a la pregunta. Vale, muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta la hace Ana, si no me equivoco. Dice, me gustaría saber si cuando trabaja con el árabe se utiliza el fusha, no sé si lo estoy pronunciando bien, o el árabe estándar, o si también se ha visto en la situación de tener que interpretar en contextos donde se utilizaban variedades dialectales. Muchas gracias. Bien. No, cuando yo trabajo, por una sencilla razón, porque probablemente no te vayan a... Porque si he trabajado en contextos de muchos dialectos, sí he trabajado en contextos de muchísimos dialectos, pero yo nunca me he metido esenciales o eran primordiales para hacerlo. Yo solamente he trabajado con Al-Fusha. Ahora bien, todos los países árabes sí hubo problemas con Al-Fusha al principio de las sesiones del juicio del 11 de marzo, pero teníamos un intérprete, había varios intérpretes, Mashrek, o sea, que son los países de Oriente Medio, y otra parte eran intérpretes profesionales. En este caso, tanto nosotros como ellos
o sea, el conjunto de los intérpretes árabes, abarcábamos absolutamente todos los dialectos. Teníamos un intérprete muy bueno, era un colega marroquí que conocía casi todos los dialectos, amazighi, rifeño, marroquí, saharaui, conocía, o sea, nos sacaba siempre las castañas del fuego. Y como saben ustedes, la mayoría de los acusados eran norteafricanos y los dialectos eran importantes. Muchos de ellos, algunos de ellos no eran analfabetos, pero tampoco eran personas que hayan tenido una educación extensa, ¿no? Y por lo tanto hablaban en su dialecto y teníamos que hablar nosotros en su dialecto. Fue en Grecia cuando estuve coordinando el servicio de interpretación de la Comisión Europea en las islas griegas hace ya un par de años o 3. Había mucha gente que venía de Irak, de Siria, de Marruecos, de Argelia, de Mauritania, incluso venían a través de Turquía porque era la ruta abierta entonces, y ahí sí que teníamos que tener gente preparada y con los dialectos adecuados. La mayoría de la gente que vino era casi analfabeta y había que hablarle en su dialecto. Pero bueno, al principio tuvimos algunos problemas, pero luego se solucionaron. Pues buscar. Vale, la siguiente pregunta la hace Tiffany y dice, yo estoy estudiando árabe y me gustaría poder trabajar con él en un futuro, pero no sé si son frecuentes los intérpretes de árabe español no nativos de árabe, como es mi caso, en el mundo profesional o si en cambio son los nativos del árabe los que se encargan de esto. Bueno, pues no sé si me ha llegado toda la pregunta, pero creo que sí. Mira, el árabe es un idioma, bueno, la gente cree que es un idioma difícil, es como todos. El árabe es un idioma como todos, que puede ser difícil y puede ser fácil. En España, la mayoría de los intérpretes de idioma árabe, la mayoría de los intérpretes de cabina árabe, somos nativos, o bien de Oriente Medio o bien de Norte de África. Pero también hay intérpretes, pocos, que son españoles y que hacen un trabajo excelente. Yo he trabajado con 2 de ellos y hacen un trabajo excelente. No hay ningún problema. Eso es lo que he entendido de la pregunta. No sé si hay alguna parte que no me ha llegado y no he podido escuchar. No era básicamente si se dedicaban normalmente los nativos del árabe o puede ser un no nativo, como es el caso de la que hace la pregunta, que se dedique a la interpretación. Bueno, sí, hay gente que no es nativa y que puede ser árabe. La siguiente pregunta la hace Ana María y pregunta sobre formación complementaria, másters o cursos que pueda ayudarnos en nuestra carrera como intérpretes. No sé si se refiere específicamente a la interpretación en las relaciones internacionales o intérpretes en general. Si puede puntualizar, Ana. En ambos. Vale, bueno, pues mira, yo no conozco ninguna universidad o ninguna facultad que ofrezca una especialización en las relaciones internacionales. Yo no sé si existen, la verdad, o no. Lo que sí le puedo decir que la formación, la continua formación, sea cual sea el ámbito, es muy importante. Yo creo que más ofrecen este tipo de programas, más que en ningún país europeo. No sé qué tipo de especialidades hay. Yo la verdad que llevo desconectado de este mundo
a vivir a Grecia, que estuve ahí 3 o 4 años, con unos colegas hemos preparado no preparamos, el máster no era una especialidad en algo, sino era prácticas, dar consejos, alguna teoría, pero no teníamos una especialidad, por ejemplo, en relaciones internacionales o en el campo jurídico, en el campo legal o en el campo de medicina y todo esto. Yo creo que esto depende mucho del intérprete y de cómo quiere enfocar su paciente más cómodo. En este caso, lo que tiene que hacer es formarse él mismo. Eso sí, algún tipo de másters, hay muchos. Es un máster que tenga muchas horas de cabina, que es lo que realmente necesita el intérprete. Lo que necesita es la única manera para quitar los nervios, para quitar los miedos, para adquirir autoconfianza y para aprender la técnica, para también fortaleciendo sus idiomas, sobre todo en el campo que él elija, también es muy importante. Vale, gracias Jorge. Yo ahora veo que no hay ninguna pregunta, me voy a permitir hacer una propia. No sé, ¿me está escuchando? ¿Se me oye? Vale. Sí, A mí perfectamente. me gustaría saber si usted piensa que la figura del intérprete como mediador cultural en las relaciones internacionales está subestimada en ese ámbito o si cree que se le reconoce debidamente. Bueno, el intérprete en sí, sobre todo en las relaciones internacionales, el intérprete es mediador cultural. Como les decía durante la intervención, que yo no concibo la interpretación, las relaciones internacionales sin interpretación y por lo tanto, sin ser un buen mediador cultural es muy difícil. Eso adquiere incluso más importancia en mi especialidad y en mi combinación lingüística. Como decía antes, yo hago cabina árabe y cabina española. Que la cabina muchísimas diferencias culturales y lingüísticas entre estos países, entre los países árabes entre sí y los países latinoamericanos entre sí. Todo eso depende de tu formación, depende de tu preparación. Estuve 3 años preparando la cumbre, una cumbre se llamaba la cumbre ASPA, si no recuerdo mal, ASPA, que es países de América del Sur con países árabes. Tenía que contratar aproximadamente unos 30 intérpretes. Los intérpretes, la elección tenía que ser tan cuidadosa, tenía que ser tan detallada, que había que buscar intérpretes que podrían diferenciar, que podían detectar las diferencias culturales entre países del Oriente americanos y países sudamericanos. Las diferencias culturales son inmensas. La terminología es muy distinta. Con un poco de preparación, con un poco de lectura, se puede pasar. Esto, por ejemplo, no existe tanto en otra combinación lingüística que no sea el español y el árabe o en otro contexto. Pero si hablamos de muchas diferencias culturales y estamos hablando en el contexto de las relaciones internacionales, por esto adquiere una importancia enorme. La solución, como te decía antes, preparación y formación.
Vale, muchísimas gracias. Como no veo tampoco ahora mismo ninguna pregunta en el chat, voy a leer alguna del formulario. Creo que puede ser interesante hablar de cómo ve usted el futuro de la interpretación, si nos acabará devorando la interpretación asistida, si volveremos a las cabinas, cómo deberíamos prepararnos para después de la pandemia. Muy bien, muy bien. Bueno, pues mira, la inteligencia artificial de nuestra profesión. Sobre todo la inteligencia artificial aplicada a la interpretación. Está avanzando a una velocidad enorme. Hay muchos que dicen que el futuro de la interpretación es un futuro incierto. Pues yo no, pues puede ser. Pero lo que sí es cierto es que yo no creo que ninguna máquina o ningún robot puede sustituir el factor humano en una interpretación. Sobre todo en la interpretación simultánea. ¿Que es un futuro incierto? Sí, pero en un mundo tan globalizado como el nuestro, la interpretación siempre será clave para garantizar la buena comunicación entre los pueblos. Que si el futuro es incierto, vuelvo a insistir, es posible, pero este futuro es muy lejano. Yo no creo que una máquina pueda sustituir a un intérprete en una sesión, en una reunión de interpretación consecutiva. Ni una traducción literaria o un texto técnico, ¿no? Nosotros en la profesión tenemos un chiste que dice que un marido le pregunta a su mujer o una mujer le pregunta al marido y le dice, ¿has montado ya la mesa? Dice, sí. Dice, ¿dónde está? Dice, aquí. Dice, pero si esto es una silla. Y le dice, bueno, pues he seguido las instrucciones del manual, ¿no? Y si es un manual, si le das a la máquina un manual para decirte o para enseñarte cómo construir una mesa y luego sale una silla, pues el resultado está claro, ¿no? Insisto en que el futuro puede ser incierto, pero yo creo que el factor humano nunca se puede sustituir por una máquina, sobre todo cuando estamos hablando de la interpretación en su modalidad de consecutiva. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta que nos hicieron, bueno, hay una en el chat. Juan Luis nos pregunta sobre la fuente de empleo para la interpretación en relaciones internacionales. ¿El intérprete es autónomo y se le contrata para encargos aislados o trabaja para alguna administración u organización? Bien, pues hay de los dos tipos. Yo soy autónomo, yo siempre he sido autónomo y siempre he sido contratado por la administración para hacer ciertos trabajos. Ahora bien, la administración en sí, en el Ministerio de Asuntos Exteriores hay un departamento que se llama el Departamento de Traducción Inversa, donde tienen intérpretes de todos los idiomas utilizados por el Ministerio, desde luego, pero yo creo que no tienen suficientes o por alguna razón, no me pregunte por qué, por alguna razón hay veces que prefieren que vaya uno a que vaya otro. Bueno, no voy a entrar en detalles. Por lo tanto, hay muchas organizaciones internacionales que tienen su plantilla, como puede ser la ONU o como puede ser la Unión Europea o como puede ser cualquier otra organización o institución nacional o internacional. Pero aunque estas entidades tengan su propia plantilla, muchas veces necesitan gente de fuera. El buen ejemplo es en Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene una plantilla, tiene unos intérpretes que los llaman los permanentes, que son los que están en plantilla y cobran un sueldo mensual. Pero ocasionalmente, cuando se necesita gente y constantemente están necesitando gente, pues acuden al mercado de los autónomos, al mercado privado y contratan gente de fuera. Yo hace mucho que no voy, pero antiguamente hace unos años,
cuando en el mes de septiembre y octubre, cuando empieza la Asamblea General de Naciones Unidas, suelen necesitar muchos intérpretes, sobre todo que tengan árabe e inglés por ellos, pero no es la regla general, ¿no? Puedes ser freelance y trabajar en el campo de relaciones internacionales contratado por Europea, o también puedes estar en plantilla. Ya depende, ¿no? Pero yo creo que para estar en plantilla, yo no sé si necesitan algún tipo de prueba o posición. No tengo, la verdad, la menor idea de cómo se accede a estos puestos. Pues muchas gracias también por esa pregunta. Y bueno, tenemos una que nos llegó también por el formulario, quizás un poco más personal, y es si interpretar a altos cargos de la política y otros campos fue algo a lo que aspiraba o simplemente surgió una vez estaba en la profesión. Bueno, pues yo me he metido en esta profesión, diría yo, por casualidad. Yo estudié arquitectura en Estados Unidos. Nosotros somos 3 hermanos que los 3 nos dedicamos a la interpretación ahora. Y cuando yo llegué a España, ya he vivido y estudiado ahí durante 6 años, y entonces tenía un inglés muy sólido, ¿no? Y aparte del idioma, y aparte del árabe, que es mi idioma materno, pues llegué a España. Recuerdo que uno de mis hermanos iba a hacer un trabajo para, que no lo recuerdo si fue, yo qué sé, alguna cosa personal, no sé si fue de salud o familiar, que no lo pudo hacer, y me preguntó que si le podía sustituir. Yo ya había tenido alguna experiencia en el campo de la interpretación simultánea, pero esta vez iba a ser consecutiva. Y le dije, yo no tengo ningún problema en hacerlo. Se consultó con el ministerio dio el visto bueno, y ahí me presenté yo en el Palacio de Moncloa, y era una reunión entre el presidente Felipe González, el entonces presidente Felipe González. Aquella fue una reunión bastante corta, la he preparado muy bien, y el trabajo, bueno, según los que estaban presentes en el trabajo, en la reunión, hice un buen trabajo que llevó al mismo secretario del Frente Polisario a pedirme prestado al Ministerio y a Moncloa para una reunión al día siguiente. Y así empezó todo, y desde entonces pues todo fue cuesta abajo, pero claro, con mucha perseverancia y con mucha preparación. Como te decía, y como ves, fue una oportunidad, fue la suerte. Vale, de acuerdo. Ahora pues nos quedan 5 minutillos nada más ya para terminar. Y bueno, quería hacerle la pregunta que también nos llegó por el formulario, que cuál ha sido la experiencia con más impacto en su carrera o cuál le ha marcado más. No sé si coincide con la que nos ha dicho que fue la más difícil de los juicios del 11M, o si hay alguna otra que le ha marcado especialmente. La experiencia con más impacto. Bueno, pues mira, yo con 30 años de experiencia, como diría un amigo mío, he toreado en muchas plazas, ¿no? Desde viajar en el avión de Su Majestad el Rey o del Rey de Arabia Saudí
hasta dormir en una granja gallega de vacas, esperando el momento del parto para hacer la interpretación a un grupo de veterinarios árabes sobre las últimas tecnologías, ¿no? También me he visto atrapado con unos colegas periodistas españoles en un campo de minas en el sur del Líbano, hasta hacer un crucero de lujo en el barco más grande del mundo, trabajando para la compañía, una compañía aseguradora NetLife americana. Bueno, pero yo creo que yo creo que la experiencia que más impacto ha tenido en mi carrera fue en el año 2003. Estuve en Bagdad durante la Guerra del Golfo, cuando el día 8 de abril, a las 9 menos cuarto de la mañana, en la suite del Hotel Palestina, que compartía yo con el cámara de Telecinco, mi amigo José Couso, que en paz descanse, fue alcanzada por una bomba, causando la muerte a José en la mañana del día siguiente. Yo había abandonado el hotel la noche anterior, iniciando la evacuación hacia Jordania de otros colegas del equipo. Y recibí la noticia pues, cuando estábamos llegando a Jordania que el hotel había sido alcanzado por un misil o una bomba y que José está entre la vida y la muerte, pero no tardó José en dejarnos. Y bueno, esta fue una experiencia, la verdad, muy, muy, muy triste, que ha tenido un impacto tremendo en mi carrera. Y creo que desde entonces juré no volver a cubrir una zona de conflicto armado, pero luego falté a mi palabra y volví otra vez a ISIS. Pero lo dejé ya hace ya 6 o 7 años, porque uno llega a un momento en que ya decide, no sé, cambiar o sea, levantar el pie del acelerador un poco y empezar a vivir y hacer que más impacto ha tenido en mi carrera. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y en general por habernos acercado al mundo de la interpretación, por haber compartido con nosotros sus conocimientos y le agradecemos muchísimo por su tiempo y por colaborar con la asociación. Ya hemos llegado son las 12:30, así que si no hay más preguntas, pues creo que podemos dar por finalizada la actividad. Reservado este rato para compartirlo con nosotros. Gracias a ti, Paula, y gracias también a Pablo. Os agradezco a todos. Te pediría que facilites para cualquier cosa que necesiten, todo lo que pueda. Os deseo mucha suerte a todos y insisto en que la preparación y la formación en este campo es muy importante. Estoy en LinkedIn y estoy también en Facebook y seguramente Paula y Pablo tienen mi correo electrónico y os podéis poner en contacto conmigo. Muchas gracias de nuevo y os deseo toda la suerte.
Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos los asistentes por estar con nosotros hoy. Como ha dicho Jorge, podéis pedirnos el email o sus redes cuando lo necesitéis, y sentimos los problemas de conexión, es algo que se escapa de nuestra mano. Espero que os haya interesado la actividad y nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, buen día. Gracias.